Hablar de la lucha de los trabajadores de la educación hace 100 años hace mención a ese tiempo de las primeras luchas docentes del 16 al 19 y de la huelga docente del 19. Después de esa huelga docente, Maestros Unidos, que era el espacio organizado que los maestros compartían, empieza a sacar sus publicaciones periódicas, porque tenían en la cabeza una pelea, que era una ley de educación. Ley de educación que cumpliera con lo que establecía la Constitución de Mendoza en su artículo 211, que es que debía haber una ley. La necesidad de una ley de educación se transformó en un eje organizador de la lucha de los trabajadores de la educación de entonces. Querían que la ley dijera cuáles eran los deberes, las responsabilidades, los derechos de quienes trabajaban en educación, pero además cómo se financiaba la educación, cómo se accedía a los cargos, cuál era el presupuesto, cómo se organizaban las escuelas. Esto debía preverse en una ley. El Grupo IDEA, desde su órgano de expresión, se ocupó también de impulsar en este periodo un proyecto de futura ley de educación. En él se vieron involucrados varios de sus miembros y se constituyó en un invalorable aporte a la educación mendocina. En 10 de los números de la publicación se hace una propuesta comprometida en relación a la sanción de una ley de educación que tiene que ver con el cumplimiento y la reglamentación del artículo 5 de la Constitución Nacional y del artículo 211 de la Constitución Provincial. Posteriormente, y luego de la muerte del Encinas en enero de 1920, se formó una nueva agrupación gremial, Asociación de Maestros de Mendoza, organización que agrupaba tanto a los maestros provinciales como nacionales con fines reivindicativos y cuyo órgano de difusión era el periódico Palanca. Entre los supuestos teóricos que se manejaban para la elaboración de esta ley está la concepción del maestro como técnico de la enseñanza, educado como ciudadano crítico y participativo, erradicando la noción del maestro como apóstol, acuñada a fines del siglo XIX y que aún persiste. Van a pasar décadas para que Mendoza, después de aquella ley 37 de 1897, tenga ley. Al día de hoy, con nuestro pasado presente, en Mendoza tenemos una ley de educación que no terminó de adaptarse aún a la ley nacional vigente. Deuda en la que siempre hay trabajadores de la educación peleando para que los derechos se cumplan.